Las computadoras cada 3 años, pues bye, se necesitan claro. nuevas, ya cambiaron los sistemas, Claro. y los servidores, etcétera. Entonces, en un PPS, un solo inversionista hace todo. Termina la obra, si licitó, no licitó, si contrató, subcontrató, es problema del inversionista. Todo esto que tendría que hacer el sector público, presupuestalmente es un problema, porque tiene recursos en el capítulo 6,000 obra pública, recursos en el capítulo 5,000 para el equipamiento, recursos en el capítulo 3,000 para el mantenimiento, para 1,000 cosas. Claro, y con esto no, con Y esto ya está totalmente destinado. la dependencia que contrató un PPS, lo único que paga es un arrendamiento a 25 años, y al término del arrendamiento, ¿te interesa el edificio? Claro. No. Ah, pues gracias, voy a conseguir otro. Claro, veo que esto tiene muchas ventajas entonces. A ver, pareciera que sí, pero yo sí quisiera distinguir. A ver, sí hay ganancias, evidentemente es una mejora. Es una forma mixta de contratación que puede involucrar tanto adquisiciones como servicios como obra. Coincido con Alfredo. Pueden haber ganancias de eficiencia en cuanto a no tener que celebrar sucesivas licitaciones para diversas etapas del proyecto. En lo que no coincido es que este mecanismo per se garantice que no se presenten los problemas que normalmente pueden presentarse en la ejecución de una obra, es decir, los problemas de calidad, la falta de entrega oportuna. Finalmente, para el Estado el problema sigue siendo el mismo. Pero además, este ordenamiento impone ahora una obligación adicional, que es la de supervisión durante todo el tiempo de ejecución del contrato. No olvidemos, y habría que ser muy puntuales con el texto de la ley se refiere a la contratación de servicios, que pueden implicar el desarrollo de una infraestructura. Pero en lo fundamental, esa obra de infraestructura que implica la previa adquisición de terrenos, sitios, derechos de vía, etcétera, todo eso se realiza para la prestación de un servicio, ya sea a la administración o al usuario final de los servicios. De tal manera que estos problemas que Alfredo señala atinadamente, que están muy relacionados con el tema de la obra pública, son solo una etapa del contrato. Después viene toda una etapa de supervisión de la prestación de los servicios, en los que tendremos que ver si las dependencias y entidades de la administración pública que opten por este esquema, porque es optativo, no es obligatorio, es optativo, las dependencias y entidades que opten por utilizar este esquema tienen efectivamente la capacidad De darle el seguimiento. de dar claro. seguimiento. Pero regreso a lo que tú planteabas originalmente, Guillermo. ¿Qué sucede en caso de incumplimiento? Ok, no pudo la contraparte en el contrato. El Estado va a tener la capacidad de garantizar la continuidad en la prestación del servicio. Claro. Y más porque, a ver, lo que entiendo es que, claro, el Estado ¿en qué gana? El Estado va ganando en que hay un servicio que se está prestando a través de un particular. Pero ¿y qué más gana? ¿Qué más gana? Mira, yo tuve oportunidad de platicar con un inglés, John Mopsley, que instrumentó los PPS en diferentes edificios públicos en Inglaterra. Y decía, un PPS, un proyecto de prestación de servicios, que no le genera al sector público un ahorro del 15%, haciendo una corrida financiera a 25 años, que no le genera ahorros, no sirve. Entonces, la vocación de estas figuras es generar ahorro. Ahorro al sector público ante la escasez y astringencia de recursos. Claro. Y entonces, otra de los beneficios es que el inversionista asegura todo y garantiza al Estado que si no funciona lo que se le contrata, él asume el riesgo. En pocas palabras, el Estado va a pagar un arrendamiento, una renta, por un edificio, por un hospital. Yo diría una contraprestación, porque un Una arrendamiento es bueno, una figura muy una específica y no contraprestación. necesariamente está arrendada. Sí, es lo que es sí, una es lo que contraprestación, Una por la contraprestación. prestación del servicio, que incluso puede ser pagada por el usuario, no por el Estado. También, dependiendo de qué tipo de servicio PPS sí. o de servicio Se utiliza. se utilice. Pero además de todo esto, el beneficio que tiene en tiempos el sector público al que le urge tener los hospitales rapidito,
claro. equipados, En eso se vuelve un que poco más operen. eficiente el tema. que operen, porque el prestador del servicio, quien contrató el PPS, el particular, tiene que tener todo operando al 100% y tiene que estar renovando los Periódicamente, equipos. Lo mencionamos como los equipos de cómputo, pero los equipos médicos tienen que ir actualizándole al Estado, que esa es otra ganancia Enorme, ¿no? Claro. que no vemos ahora porque no los hemos podido instrumentar. Hay 6 carreteras, hay 3 hospitales, hay una universidad, está el edificio de Relaciones Exteriores que es un PPS, pero no tenemos más ejemplos. Desde su perspectiva, ¿cuáles serían los principales riesgos? Pues veo que hay riesgos con esta figura, o los principales problemas que tuviera esta ley respecto al... Porque al parecer veo que aquí el maestro ya nos dice, es que es algo como que se ve muy bueno, ¿no? Eficienta, ahorra, hace más efectivo el trabajo del ofrecimiento de servicios. Yo soy un poco más escéptico del tema, a ver, porque la postura del maestro Llamas es lo que nos vende la literatura internacional. y vaya, no quiere decir que sean malos, pues son una alternativa más útil, susceptible de considerarse. Es bueno contar con esta nueva ley, porque de alguna manera, como cualquier otro ordenamiento, contribuye a la seguridad jurídica. No es lo mismo para el servidor público y para el particular que se reúne en un contrato de este tipo, estar operando a partir de una norma administrativa de carácter general emitida por la Secretaría de Hacienda, que contar con una ley formal y material, con un reglamento, con todo un aparato normativo, porque ¿de dónde deriva mi escepticismo? Se trata de proyectos muy complejos, no es fácil. O sea, hay que tener claro, me parece en mi opinión, que estamos hablando de los proyectos más grandes, más complejos, que son complicados desde su planeación, su programación, su diseño y por supuesto su implementación. Entonces, que un contrato prevea todos los posibles riesgos inherentes a la ejecución de una obra, sabemos que los juristas hacemos hasta lo imposible por suceder, pero en la práctica no es así. Y está el Poder Judicial para dar fe de cuántas controversias tiene que resolver sobre cumplimiento y ejecución de contratos. Aquí estamos hablando de contratos hasta de 40 años de duración. Sí, no, es impresionante. ¿Qué se puede presentar a lo largo de ese tiempo? Todo. Pensemos simplemente que son contratos que su vigencia puede abarcar más de 5 administraciones. Sí, claro. Con todas las mudanzas ideológicas, criterios de servidores públicos responsables de la administración del contrato. Claro. Es decir, yo no pretendo decir que esté mal, al contrario, simplemente quiero señalar que sí es un tema riesgoso y por algo la propia ley de todo el procedimiento de contratación establece toda una serie de estudios previos que condicionan simplemente el inicio del procedimiento, la viabilidad de poder llevar a cabo un procedimiento bajo estos esquemas. Les propongo que vayamos a un pequeño corte y regresando platiquemos, pues ya que salió el tema internacional, me gustaría ver cuál ha sido la experiencia internacional en la materia. No se vayan, estamos platicando de un tema muy interesante que es contratación pública y asociaciones público-privadas. Volvemos en un minuto.
Muchas gracias por seguir con nosotros en este programa que estamos tratando un tema tan interesante que es la contratación pública y las asociaciones público-privadas. Y pues bueno, a ver, aquí hay unos temas que estoy seguro que el auditorio les está pasando por la cabeza. Está muy bien, hay un contrato entre un particular y el Estado para ofrecer un servicio que evidentemente impacta en la población general. A mí me gustaría preguntar, claro, el Estado lo que hace es buscar las mejores condiciones de quien puede ofrecer el servicio en los mejores términos, pero realmente el Estado observa que ese servicio que se va a prestar ya al particular sea de una extraordinaria calidad y además a un bajo costo, porque pensamos evidentemente en el particular que se asocia y en el Estado que se asocia para la realización de esto, pero no pensamos en muchas ocasiones en el particular que va a consumir ese servicio. Bueno, perdón. Conforme a este nuevo ordenamiento que estamos comentando, un elemento central de estos contratos que se formalicen es el establecimiento de estándares en la calidad del servicio. Lo que el Estado debe tener muy claro es bajo qué condiciones o con qué parámetros de calidad se debe prestar el servicio. Esa es una de las estipulaciones contractuales medulares del contrato y de ahí deriva la obligación que yo comentaba en el segmento pasado de supervisar la ejecución del contrato. Es decir, la administración que celebra este contrato debe supervisar permanentemente al particular que presta el servicio para verificar que efectivamente esté prestando el servicio con las condiciones de calidad pactadas. Eso es importante. Desde su perspectiva, maestro, ¿usted diría que en México tenemos una adecuada regulación del tema de contratación pública, asociaciones, o todavía nos falta? Todavía nos falta mucho, mira. Y mucho, además. Y mucho. Nos falta y mucho. Muy bien. Mira, yo comentaba en momentos anteriores que esta ley de asociaciones público-privadas está reglamentando el género, pero no la especie. ¿Cuál es exactamente el contrato que es el mejor para el servicio X? Para la obra tal, no lo hay todavía. El proyecto de reglamento que anda circulando por ahí tampoco lo señala con precisión. Entonces, tenemos que trabajar mucho en esto. Yo diría otra cosa. Por ejemplo, el Programa Nacional de Infraestructura que presentó el presidente Calderón estaba sujeto a una reforma fiscal. No se dio la reforma fiscal, no había los recursos. Entonces, por eso sí se hace muy importante que el particular que tenga recursos y posibilidades pudiera entrar a coadyuvar en términos de lo que hoy es la gobernanza con el Estado, en una redefinición de lo que hoy es el Estado moderno, ya moderno, porque moderno ya tiene ya un rato, ¿no? Pero un Estado actual tiene que redefinirse y permitir y reglamentar con toda puntualidad y precisión cómo va a ser la intervención del sector privado en este tipo. La infraestructura nos urge. Nos faltan escuelas, nos faltan hospitales, nos faltan carreteras, no tenemos un transporte ferroviario. Claro. Tenemos un transporte ferroviario de carga de una sola vía, por Dios, una sola vía. Entonces, los trenes se pueden encontrar, entonces tiene que salir en una espuela, pasa, se regresa y entra. Eso, estamos atrasados 100 años en esto. Entonces, tenemos que tener trenes rápidos por señalar México, Nuevo Laredo, México, Tijuana, en donde se abaraten los costos y podamos crecer. ¿Toda esta legislación es de aplicación federal? O sea, por ejemplo, en un municipio podríamos tener no, jamás. No, si fuera una ley general, sí, pero es la ley de asociaciones público-privadas. Solamente para que contrataciones en el ámbito federal. Sin embargo, el ordenamiento sí señala que los estados y municipios pueden convenir la aplicación de esta ley en los casos en que estén utilizando recursos aportados por la federación. Entonces, de alguna manera, sí puede ser extensivo a estados y municipios. Por ejemplo, en estos fideicomisos que existen de infraestructura, ahí a lo mejor podría convenirse. Sí, las participaciones federales. Finalmente sabemos que las entidades federativas no recaudan impuestos, la mayor parte de sus ingresos provienen de participaciones federales. Entonces, para la ejecución de este tipo de proyectos, si alguna entidad federativa considerara que los esquemas
que el mecanismo que prevé este ordenamiento, porque habla de esquemas, pero en realidad no establece ningún esquema, este mecanismo de contratación mixta, tanto de obra como de servicio, le es útil, podría pactar al momento de recibir los recursos federales, someterse a este ordenamiento. Decíamos hace unos minutos que esta experiencia de la asociación público-privada existe ya en otros ordenamientos. ¿Cuál ha sido la experiencia, algún caso relevante que nos puedan comentar en el mundo sobre estas asociaciones que hayan funcionado bien? Entonces comentabas el caso de Inglaterra. El caso de Inglaterra, varios ministerios operan con esto. Y nos decía quien instrumentó estos mecanismos en Inglaterra, es un ahorro para el sector público impresionante, porque tienes lo poquito que te queda, lo puedes destinar a otros temas que son prioritarios para el Estado. Yo nada más quisiera hacer otra reflexión. Decía Carlos hace unos momentos que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidades Hacendaria ya señalaba los PPS, pero también la Ley de Obras Públicas y su reglamento. Yo hubiera pensado haber desarrollado un capítulo en la Ley de Obras Públicas y otro en la de adquisiciones de lo que son los PPS y operáramos. Pero bueno, se publicó la Ley de Asociaciones Público-Privadas, que todavía tiene muchas aristas que hay que limar, que hay que enderezar para que podamos operar. Tiene, no sé, menos de un año de haberse publicado la ley y no hay nada. ¿Y es producto nacional o nos la copiamos de algún lado? ¿O es un mix ahí de la experiencia que traíamos? Yo creo que trae aportes de experiencias internacionales, pero que no están aterrizadas. Y yo diría, ¿por qué? Les voy a hacer rápidamente y muy breve lo que sucedió con las leyes de adquisiciones y de obra pública. Hasta antes del 94 había dos leyes. A partir del 94 se juntan la ley de adquisiciones y de obra pública y sale una sola ley. El sexenio del presidente Zedillo tuvo problemas porque se desincentivaron las adquisiciones y la obra pública. Pero él se dio cuenta en el 96, 97 que tenía que volver a separar las leyes. Entonces empezaron a trabajar el Poder Legislativo, los propios contratistas y proveedores, los grandes contratantes del sector público y a instancias de lo que era la Secretaría de la Contraloría, se juntaron las partes. Y entonces, con la experiencia del gran contratante, de las empresas o de los grandes proveedores, con la experiencia legislativa y con la experiencia de lo que hoy es la función pública, que era la Contraloría, se diseñaron dos leyes que operaron a partir del 2000 y siguen operando hoy en día porque hay beneficios no solo para el sector público, sino también para el contratante. En materia de obra pública se define por primera vez qué es la obra pública y los servicios relacionados con la misma. Cuando un contratista presenta una estimación y es aprobada, hay un plazo perentorio para pagarlo si no le cubren un gasto financiero como el de los créditos fiscales, el 0.75%, por el retraso en los pagos. Esto generó una baja en la corrupción porque los pagos se tenían que hacer. Mucha gente me decía, oye, yo fui proveedor del sector público y se tardaban entre 8 y 15 meses en pagarme. En obra pública, el retraso en el pago de una estimación validada retrasa la ejecución de la obra. Entonces, hay grandes avances que se debieron aprovechar con esta ley de asociaciones. ¿Por qué no se llamó a los grandes inversiones? Y no se hizo. Hay un tema que, sobre todo pensando en la agenda del nuevo gobierno, parece ser el tema de la anticorrupción, ¿no? Parece ser que hay un énfasis en hablar de anticorrupción. Y si bien es cierto, estas asociaciones y en general todo el tema de contratación pública por los principios constitucionales está bañado del tema de anticorrupción, también es cierto que en el imaginario el tema de corrupción en este tipo de asociaciones como que está muy presente. Claro, se lo dieron al amigo de fulanito, se lo dieron al amigo de tal, seguramente dieron dinero para esto.
de alguna manera este tema de las asociaciones público-privadas fortalece la anticorrupción o de alguna manera es más fácil que se pueda manipular el tema? ¿Cómo lo ven ustedes? A mí me parece que no es tema de la ley el fortalecer o combatir a la corrupción. Establece un procedimiento, un esquema de contratación que está imbuido por los mismos principios que son aplicables a la contratación en materia de adquisiciones, en materia de obra. Es decir, ¿es factible que haya corrupción? Pues sí, Como pues, en la naturaleza como humana es, claro. puede haber en cualquier otra contratación. Claro. Vaya, sí me parece que hay que destacar contratación entre amigos. Bueno, vuelvo a un punto que ya había yo mencionado. Los proyectos que seguramente se desarrollarán bajo este esquema son proyectos sumamente especializados. No hay tantos proponentes o tantas entidades susceptibles de ser cocontratantes dada la especialidad de los proyectos de que se trata. Para la construcción de una obra carretera, pues van a ser las mismas, no sé, 3, 4, 5, 6 constructoras que tienen la capacidad, experiencia, que van a poder acreditar los requisitos técnicos. No es gratuito que esta ley de asociaciones público-privadas utilice el término concurso en lugar de licitación. Doctrinariamente tiene una connotación distinta. La licitación busca preponderantemente asignar el contrato en las mejores condiciones económicas. El concurso lo que busca es privilegiar una capacidad técnica, artística o profesional. Entonces, por fuerza, aquí los participantes serán menos. Ahora, la corrupción es un punto muy delicado. Yo diría, a ver, la corrupción tiene una connotación jurídica precisa y tiene una connotación en el lenguaje ordinario mucho más amplia, de tal manera que fallos o equivocaciones de carácter estrictamente administrativo inmediatamente son catalogados como corrupción porque se ve bien en primera plana, vende la noticia, pero no necesariamente es corrupción. Y aquí estamos hablando, como sucede frecuentemente en obra pública, de contratos muy complejos, con plazos de vigencia muy largos, donde pueden haber fallos. Yo siempre he pensado que el mejor antídoto contra la corrupción es la simplificación de los procedimientos. Claro. Y en ese caso, no. Y no estamos en ese caso. Finalmente, la materia de la contratación pública, como el derecho administrativo en su conjunto en México, hoy se debate en un dilema entre la búsqueda de eficacia y eficiencia y la imposición de controles para abatir la corrupción. Correcto. Controles y eficiencia son dos temas que necesariamente se contraponen. Eficacia y eficiencia buscan la agilidad, la rapidez, la prontitud. Los controles procuran la rigidez como método de asegurar que las cosas se hicieron de la manera adecuada, cumpliendo los procedimientos. Claro. No puedo terminar el programa sin hacerle una pregunta a los dos. ¿Cuál es el futuro de las asociaciones público-privadas y en concreto de la contratación pública en México? ¿Iremos a mejor o todo parece indicar que el panorama se pinta oscuro? Mira, yo creo que por lo menos está puesta ya una piedrita, que nos falta pulirla y trabajarla, y nos falta mucho. O sea, ha sido un buen avance. Ha sido un buen avance que tenemos que retomar, que el próximo gobierno debería retomar, porque la infraestructura para el próximo gobierno es fundamental, fundamental. Esa es una. Y en cuanto a la corrupción, ahí el presidente electo ya ha hablado de una comisión anticorrupción. Si esto va en serio, la Contraloría debería independizarse del Ejecutivo totalmente y ser una Contraloría especializada, ciudadanizada. Doy un ejemplo. En Chile, la República de Chile, tiene una Contraloría desde hace 85 años que funciona. Claro. Si por ahí vamos, la contratación y las plazas y lo que tú quieras, no debería tener mayor problema. Claro. Pero como decía Carlos, son cuestiones muy complejas que tenemos que seguir trabajando y muy fuerte durante los próximos años. Maestro. A mí me parece que es un avance, de no tener la norma a tener una norma formalmente emitida, publicada, vigente. Yo creo que es un avance.
¿Es buena, es mala? Más allá de las críticas que podamos efectuar desde un punto de vista estrictamente teórico, me parece que su verdadera valía la vamos a ver cuando empiece a implementarse. Es donde vamos a ver qué tanto permite, qué tanto facilita, si realmente constituye un aliciente, incentiva. La mejor respuesta va a ser la respuesta de los propios particulares a las convocatorias. Claro. Y digamos que todavía, debo agregar, es pronto para hacer un pronunciamiento formal, incluso teórico, sobre la ley, porque el marco normativo está incompleto. Falta el reglamento que no ha emitido el Ejecutivo, que será muy interesante ver qué aporta, qué clarifica de los preceptos de la propia ley. ¿Lo Y emitirá falta este gobierno? ¿O ya que posiblemente se quede al próximo gobierno? Yo pensaría que no, por cuestión de tiempo. En los artículos transitorios del decreto se establece que se otorga al Ejecutivo un plazo de 12 meses para otorgarlo. Seguramente existirá un proyecto. Claro. No me atrevería yo a opinar si tendrán tiempo de concluirlo, o si decidan hacerlo, o prefieran correr la cortesía a la siguiente administración de que conozca por lo menos el proyecto que seguramente se ha venido trabajando en la administración. Y por último, muy importante, faltan los lineamientos de evaluación de los proyectos que tendrá que emitir la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Claro. Como se darán cuenta, este es un tema que nos puede convocar a muchos programas. Desafortunadamente el tiempo es muy ingrato, ya se nos acabó. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado y a ustedes que hayan seguido esta emisión del programa Ante la Ley. Nos vemos en una siguiente emisión del mismo. Hasta luego.